¿Qué tal? Me llamo Isma. Bienvenidos y bienvenidas al canal. Pues nada, ya estamos aquí en otro vídeo de noticias y vamos a ver si podemos repasar rápidamente todo lo que ha acontecido alrededor de SpaceX. Así que bueno, como siempre no me enrollo más y vamos a ello. Liftoff. Además de los dos lanzamientos que SpaceX ha llevado a cabo desde el último vídeo de noticias, de los que hablaremos más adelante, la competencia no se ha quedado cruzada de brazos y ha replicado con 3 lanzamientos orbitales, 2 a cargo de China y 1 a cargo de Rusia. El 29 de abril, el país asiático lanzaba 2 satélites de observación terrestre, llamados Shivwei 01 y Shivwei 02, aunque también son conocidos por SuperView Neo 1, 01 y 02, a órbita polar heliosíncrona de 486 por 502 kilómetros de altura y 97 grados de inclinación. La misión se llevó a cabo desde el centro de lanzamientos de satélites de Jiuquan, en el desierto del Gobi, a bordo de un cohete hipergólico Changzheng 2C, larga marcha 2C. Estos satélites, con una masa de unos 540 kilos cada uno, tienen una resolución de 0,5 metros y proporcionarán servicios comerciales de datos de teledetección para sectores tan variopintos como los relacionados con los recursos naturales, la topografía, el mapeo y la protección marina y ambiental, la seguridad urbana, el desarrollo rural, la agricultura, el transporte inteligente, etc. Al día siguiente, el 30 de abril, el gigante de Oriente volvió a la carga con el espectacular lanzamiento desde una plataforma situada en la costa este de China de un cohete de combustible sólido Changzheng 11, larga marcha 11. En él viajaban 5 satélites Jilin 1 Gaofen, que están destinados a proporcionar servicios comerciales de datos de teledetección a las industrias del sector del censo de terrenos y recursos, la planificación urbanística y la monitorización de desastres naturales o provocados por la actividad humana. China suma 13 lanzamientos en lo que va de año, aún por detrás de los 17 de SpaceX, que sigue manteniendo el liderato mundial en 2022. Por otro lado, Rusia, desde el cosmódromo de Plesetsk, situado 800 kilómetros al norte de Moscú, llevó a cabo el pasado 30 de abril el primer lanzamiento del año de un cohete Angara, concretamente en su versión 1.2, que se estrenaba precisamente en esta misión después de, atención, 25 años de desarrollo. El objetivo fue poner en una órbita polar heliosíncrona de 96,5 grados de inclinación el satélite militar Cosmos 2555 para la Fuerza Espacial Rusa. Se sospecha que se trata de un satélite de observación terrestre mediante radar. Con este, Rusia ha completado 7 lanzamientos orbitales este año, colocándose en tercera posición detrás de Estados Unidos con 25, contando el fallo de Astra y las 2 misiones de Rocket Lab desde Nueva Zelanda, y de China, con 13. Hablando de Rocket Lab, comentar que es posible que cuando veas este vídeo la compañía de Peter Beck haya llevado a cabo su tercera misión este año, la que además tiene como aliciente el intento de recuperación de la primera etapa por un helicóptero. Esta misión, llamada There and Back Again, está prevista para la madrugada del lunes al martes hora española, días 2 y 3 de mayo, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Mucha suerte. Y 3 apuntes finales antes de cerrar este bloque. Por un lado, parece que se confirma que el primer lanzamiento del Ariane 5 de este año, desde la Guayana francesa, se llevará a cabo en junio. En esta misión se pondrán en órbita geoestacionaria los satélites de comunicaciones MEASAT 3D y GSAT 24, de Malasia y la India respectivamente. En segundo lugar, parece que el primer lanzamiento de Virgin Orbit desde el Reino Unido, ya sabéis, la compañía que lanza desde el avión Cosmic Girl y el pequeño cohete Launcher One, se va a producir este mismo verano. A bordo viajará un satélite destinado a monitorizar la actividad ilegal en el mar. Por último, recientemente hemos podido ver imágenes del desarrollo de la primera Dream Chaser de Sierra Space, llamada Tenacity, que está progresando, como podéis ver en las imágenes, a buen ritmo. Este vehículo podrá transportar tanto carga como tripulación a la Estación Espacial Internacional y será capaz de aterrizar planeando en cualquier aeropuerto comercial. Me gusta esta nave. Aunque no hemos conocido nuevas contrataciones, sí tenemos novedades sobre algunas de las futuras misiones pendientes de la compañía de Elon Musk. Sin ir más lejos, hay un par de actualizaciones interesantes respecto a las próximas misiones del Falcon Heavy. Por un lado, la NASA ha confirmado que la sonda Psyche, destinada al estudio del asteroide metálico de 225 kilómetros de ancho llamado 16 Psyche, y cuyo lanzamiento está previsto para agosto de este mismo año a bordo de un flamante Falcon Heavy, ha superado con éxito los últimos tests, tanto dinámicos, vibraciones, acústicos y de impacto, como de temperatura. Así pues, el vehículo ha sido considerado apto para el vuelo, y esto nos acerca al momento en el que volvamos a oír el rugido del cohete más potente del mundo en servicio actualmente. Aunque es posible que la bestia haga acto de presencia antes, en concreto en junio, en el marco de la misión USSF-44 para la Fuerza Espacial Estadounidense.
Y es que esta fecha poco a poco se va concretando, mientras se ha confirmado que SpaceX va a intentar aterrizar por primera vez en la historia las dos primeras etapas laterales en sendas barcazas al mismo tiempo. Al parecer, la etapa central será desechada, algo cada vez más excepcional, y que nos da una idea de lo exigente que va a ser este lanzamiento. Como he comentado, SpaceX lleva 17 lanzamientos este año, con una previsión de unos 60 este 2022. La flota de primeras etapas parece lista para la acción, y las mejoras y optimizaciones de los procesos y procedimientos de reacondicionado y reutilización, así como de toda la logística relacionada con un lanzamiento, hace que la capacidad de la compañía pueda absorber esa demanda en cuanto a la cadencia de emisiones. Un pequeño cálculo, teniendo en cuenta los actuales números de la compañía en cuanto al tiempo entre las reutilizaciones y el uso de las 3 rampas disponibles, nos arroja una capacidad máxima actual de entre unos 80 y 90 lanzamientos anuales. Si SpaceX quiere, como asegura, aumentar aún más la frecuencia de las misiones, deberá reducir parámetros como el tiempo entre 2 lanzamientos desde una misma rampa o habilitar más zonas de lanzamiento. Parece que el mes de mayo va a estar protagonizado por lanzamientos Starlink, aunque a día de hoy está prevista también la misión Transporter 5, el día 25 de este mes. Mientras llega ese día, en la agenda de SpaceX podemos ver 3 lanzamientos de la megaconstelación, los días 5, 8 y 17 de mayo. Sea como sea, el enfermizo ritmo de lanzamientos actual nos está dando imágenes increíbles, como la del despegue de una misión Starlink al mismo tiempo que una misión tripulada, la Crew 4, espera en otra rampa de lanzamiento a la vez que el SLS descansa en una tercera. Bienvenidos al siglo XXI. Como sabéis, el acontecimiento estrella de esta semana, en lo que a misiones tripuladas se refiere, ha sido el lanzamiento de la misión Crew 4, pero de eso hablaremos en el siguiente bloque. Antes, el 25 de abril, tuvimos el regreso de la misión AX-1 de Axiom Space. Debido al mal tiempo en la zona de amerizaje, en la costa de Florida, lo que debía ser una misión de 10 días se alargó hasta los 17, para regocijo de sus integrantes, que pudieron disfrutar de unos días más de estancia en la Estación Espacial Internacional. Unas 16 horas después de desacoplarse del módulo Harmony, la Crew Dragon C-206 Endeavour desplegaba sus 4 paracaídas principales y se posaba en las aguas del Océano Atlántico con Miguel López Alegría, Larry Connor, Mark Pazzi y Ethan Steve sanos y salvos en su interior. Minutos después, la cápsula era recogida por el barco de soporte Megan, antes Wow Searcher, y poco después, los 4 tripulantes eran evacuados, abandonando la nave por su propio pie, felices y sonrientes. Finaliza, pues, con éxito la primera misión comercial totalmente privada a la ISS, otro hito para SpaceX. Mientras, en la Estación Espacial Internacional, Oleg Artemiev y Denis Matthews, de Roscosmos, llevaron a cabo un paseo espacial para terminar de retirar las mantas de protección y los bloqueos del brazo robótico europeo, ERA, del módulo Nauka, lo que permitió que llevara a cabo por fin sus primeros movimientos. Esta salida extravehicular, de casi 8 horas de duración, ha sido la quinta que se ha llevado a cabo en la estación este año. Por otro lado, los miembros de la Crew 3, actualmente en la estación, se están preparando para volver a casa previsiblemente la primera semana de mayo, después de casi 6 meses en órbita. En cuanto a las próximas misiones operacionales a la ISS, hemos sabido que la decisión sobre el intercambio de tripulantes entre Rusia y Estados Unidos en las misiones Crew 5 y MS-22 se tomará en junio, así que veremos cómo acaba la cosa. Respecto a la Crew 6, prevista ya para el año que viene, hemos conocido que uno de los tripulantes será de los Emiratos Árabes Unidos, gracias a un acuerdo entre la NASA, Axiom Space y el país emiratí. Como veis, la Crew Dragon se ha convertido por méritos propios en una de las joyas de la corona de la compañía afincada en Hawthorne. Tanto es así que Benji Reed, director senior del programa de vuelos tripulados de SpaceX, ha asegurado que con los 4 vehículos con que consta la flota podrían gestionar 6 lanzamientos anuales y que, además, creen que hay mercado para ello. ¿Vosotros qué pensáis? El pasado 27 de abril se lanzaba, por fin, después de varios retrasos debido a la demora en el regreso de la misión X-1 de Axiom Space, la misión operacional a la Estación Espacial Internacional Crew 4. Fue la 7ª misión tripulada de SpaceX en la que la compañía ha enviado al espacio 26 astronautas, 22 de ellos a la ISS. Era el primer vuelo de la cápsula C-212 Freedom, bautizada para la ocasión por los integrantes de la misión: Kiel Lindgren, comandante; Bob Hines, piloto; Jessica Watkins, especialista de misión 2, y Samantha Cristoforetti, especialista de misión 1. Los 3 primeros son astronautas de la NASA, mientras que Samantha Cristoforetti, de nacionalidad italiana, pertenece a la Agencia Espacial Europea. Solo el comandante y la integrante de la ESA tienen experiencia previa en el espacio, y esta sería su segunda misión. Como curiosidad, tanto Kiel Lindgren como Jessica Watkins, la más joven del grupo, forman parte del cuerpo de astronautas del programa Artemisa, así que podrían ser los próximos seres humanos que pisen nuestro satélite.
Y otra curiosidad, Jessica Watkins, que va a ser la primera mujer negra en ser tripulante de larga duración de la ISS, tiene muy buena relación con Harrison Smith, también geólogo, integrante de la misión Apolo 17, penúltimo ser humano en pisar la Luna y único civil en hacerlo en diciembre de 1972. La primera etapa era la B-1067, que volaba por cuarta vez, e intentaría ser recuperada de nuevo por la barcaza Ashok. Por supuesto, el lanzamiento se llevaría a cabo desde la histórica rampa LC-39A del Kennedy Space Center, en Florida. El lanzamiento nocturno se llevó a cabo con la precisión y fluidez acostumbrada. El piloto de la cápsula, Robert Hines, ingeniero aeroespacial y piloto de combate con más de 3.500 horas de vuelo, se mostró entusiasmado con la experiencia y las sensaciones que provoca viajar en una de las cápsulas de SpaceX, sobre todo durante la segunda parte del lanzamiento, después de la separación de ambas etapas, cuando ya es el motor de la segunda etapa el que está acelerando el vehículo. Mientras los astronautas experimentaban esas intensas sensaciones, la primera etapa se dirigía autónomamente hacia la barcaza Ashok, donde nos deleitaba con otro aterrizaje impecable, en el que además volvíamos a disfrutar de unas imágenes sin cortes y sin apenas pixelación. Poco después de ese momento se apagaba el motor de la segunda etapa, seco, y los indicadores de microgravedad de la nave, dos peluches en este caso, indicaban que los astronautas ya se encontraban orbitando el planeta Tierra a 27.000 km/h. Unos 12 minutos después del lanzamiento se liberaba la cápsula, y esta iniciaba su viaje en solitario a la Estación Espacial Internacional, donde llegaba unas 16 horas después, para acoplarse autónomamente al módulo Harmony. Este ha sido el viaje a la ISS más rápido hasta la fecha de una cápsula Dragon, así que podemos anotar otro récord para SpaceX. Casi 2 horas después de su acoplamiento, se abría la escotilla y los 4 astronautas ingresaban oficialmente en la ISS, donde eran recibidos con efusividad por los 7 compañeros. Como he comentado anteriormente, desde el último vídeo de noticias, hemos tenido un nuevo lanzamiento de la megaconstelación, la misión Starlink 4-16, de la que hablaremos en el siguiente bloque. Mientras, comentar que tanto las dos mitades de la cofia como la primera etapa B1060 de la misión anterior, la Starlink 4-14, ya llegaron sanos y salvas a Port Cañaveral. Recordad que esta primera etapa ha sido la segunda, después de la B1051, en llegar a la docena de vuelos. Cambiando de tema, recientemente Hawaiian Airlines ha anunciado que ofrecerá acceso a Internet en todos los vuelos que lleguen y salgan del archipiélago a través de Starlink. De hecho, esta aerolínea es la primera, digamos, para la gente de a pie, que hace el anuncio oficial, ya que JSX, de la que hablamos en el vídeo anterior, opera vuelos charter. Por supuesto, el servicio será gratuito para todos los pasajeros, y estará disponible tan pronto como finalice el proceso de certificación de los terminales ya en curso, lo que la compañía estima que será el año que viene. En Ucrania, el servicio de conexión a Internet satelital de los chicos de Elon Musk sigue resistiendo los ataques rusos que intentan inutilizar el sistema a base de provocar interferencias en la señal. Esto está llamando mucho la atención del Departamento de Defensa de la primera potencia mundial, que se ha mostrado muy impresionado por la rapidez de respuesta de SpaceX y por la fiabilidad y robustez del sistema en unas condiciones tan complicadas. Por último, comentar que los efectos del ya denominado pedido del siglo por parte de Amazon a diversas compañías que operan lanzadores orbitales para lanzar su constelación Kuiper, competencia de Starlink, siguen sucediéndose en cascada. Sin ir más lejos, Northrop Grumman espera de forma inminente un pedido por valor de $2.000 millones de aceleradores de combustible sólido por parte de ULA para sus nuevos cohetes Vulcan. Recordemos que se trata de uno de los agraciados por la compañía de Jeff Bezos para poner en órbita parte de su red. De hecho, Tony Bruno, CEO de ULA, ha declarado que la compañía va a necesitar hacer enormes inversiones en la cadena de suministros, o sea, en sus proveedores, para poder soportar una cadencia de entre 20 y 25 lanzamientos al año de su nuevo cohete Vulcan. No nos vamos a aburrir en los próximos años. La noche del 29 de abril, hora española, SpaceX lanzaba una nueva misión de su megaconstelación, en este caso la Starlink 4-16. Era el sexto lanzamiento del mes de abril, lo que suponía un nuevo récord para la compañía, ya que nunca antes habían conseguido gestionar ese número de misiones en tan solo 29 días. Por si esto fuera poco, la primera etapa B1062, que volaba por sexta vez, sería reutilizada solo 21 días y 6 horas después de su último vuelo en el marco de la misión AX-1, lo que suponía otro récord, en este caso mundial. Para rizar el rizo, el lanzamiento tuvo lugar desde la rampa SLC-40 de Cabo Cañaveral, en Florida, solo 8 días y 3 horas después del último lanzamiento desde ese mismo emplazamiento, la misión Starlink 4-14, lo que supuso otro récord más para la compañía. El objetivo de la misión era poner en órbita 53 satélites más de la capa 4 de la fase 1 de esta infraestructura. Así pues, a la hora prevista, se producía el despegue de la misión número 17 de SpaceX este año. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition, liftoff for Starlink.
Go Falcon, go Starlink 416. Vehicle is pitching downrange. Los hitos principales del ascenso se llevaron a cabo nominalmente. Primero el paso por el punto de máxima presión aerodinámica, Max-Q, que pudimos ver a través de unas espectaculares imágenes captadas con cámara telescópica. Después vemos la secuencia de la separación de las dos etapas, consistente en 3 eventos encadenados, a saber, el apagado de los 9 motores Merlin 1D de la primera etapa, la separación mecánica de ambas etapas y el encendido del motor de la segunda etapa. Luego vimos prácticamente en paralelo la separación de ambas mitades de la cofia en la segunda etapa, que por cierto eran también reutilizadas, así como el despliegue de las rejillas aerodinámicas de titanio en la primera etapa, ya en trayectoria balística en dirección a la barcaza JRTI, que aguardaba unos 630 km mar adentro en el Océano Atlántico. Unos minutos después se producía el encendido de reentrada atmosférico de 3 motores en la primera etapa, con el objetivo de reducir la velocidad del vehículo y minimizar así la violencia del impacto en las capas más densas de la atmósfera. Poco después pudimos disfrutar de nuevo de unas imágenes espectaculares de la parte final del aterrizaje, otra vez sin interrupciones y con mínimas pixelaciones. Uno nunca se cansa de ver esta maniobra que, recordemos, solo SpaceX es capaz de llevar a cabo en el mundo actualmente. We are coming up on the landing burn here for Stage first 1 stage. landing burn. Great timing. Landing burn has begun. Again, this will also last about 20 seconds, and we should see the landing legs deploy just before touchdown, and some great views here. Stage 1 landing leg deploy. Stage 2 is in terminal guidance. Incredible views. Unos 9 minutos después del lanzamiento se apagaba el motor de la segunda etapa y esta entraba en órbita. Aunque no pudimos verlo en el directo, los 53 satélites fueron liberados en la órbita correcta casi 1 hora después del aterrizaje. El duelo entre el SLS y la Starship por ver quién es capaz de llegar antes a órbita está más interesante que nunca. El coloso de la NASA ha tenido que ser trasladado de nuevo al VAP, el edificio de ensamblaje vertical, para ser inspeccionado y llevar a cabo algunas reparaciones. Si recordáis, las pruebas de simulación de la cuenta atrás con combustible real concluyeron sin éxito, a pesar de los 3 intentos realizados, lo cual ha sido un duro golpe para la agencia estadounidense. En estos momentos no se espera que el vehículo regrese de nuevo a la rampa LC-39B hasta principios de junio para repetir esta prueba, lo que previsiblemente retrasará el lanzamiento hasta finales de verano. Esto, por supuesto, aumenta las posibilidades de la Starship en esta competición, aunque como veremos más adelante, tampoco lo tendrán fácil los chicos de SpaceX. Tenemos que hablar también del James Webb, ya que no deja de darnos alegrías. Y es que apenas 4 meses después de su lanzamiento, el telescopio espacial ya ha completado la alineación de su compleja óptica y está listo para comenzar sus observaciones científicas. Antes solo queda llevar a cabo la calibración final de los 4 instrumentos. Para ello se están tomando imágenes de un campo estelar en la Gran Nube de Magallanes, la galaxia vecina de la Vía Láctea, en las que ya podemos apreciar la enorme potencia de esta máquina en comparación con otros observatorios espaciales en el espectro infrarrojo, como el WISE o el Spitzer. ¿Qué maravillas nos abrirá ante los ojos este prodigio de la tecnología? Pues si habéis vivido en alguna cueva incomunicados en los últimos días, os informo de que Elon Musk ha comprado finalmente Twitter. Además, últimamente está aún más activo que de costumbre en la red social, lo que puede implicar 2 cosas. O todo lo demás le va sobre ruedas y no requiere de su intervención, lo que sería bueno, o su atención se está desviando de lo que a nosotros nos interesa y está descuidando asuntos más importantes, como llegar a Marte, lo cual sería malo. ¿Vosotros qué pensáis? Elon, no te distraigas que queda mucho por hacer. Vamos con el carrusel. El lanzamiento de la sonda Chandrayaan-3 se retrasa hasta el 2023. La Luna tendrá que esperar para la India. China intentará desviar un asteroide en 2025. ¿Os suena la misión DART lanzada por un Falcon 9? Pues algo parecido. Boring Company, la empresa de túneles de Elon Musk, va a realizar pruebas del Hyperloop este mismo año, y yo que pensaba que se había olvidado del tema. La NASA ha extendido hasta 8 misiones actualmente en funcionamiento: Curiosity, LRO, Osiris, Maven, InSight, New Horizons, Mars Odyssey y MRO. ¡Viva la exploración espacial! La Starliner se lanzará el 19 de mayo. Todo el mundo a cruzar los dedos. Charlie Duke, a sus 86 años, observa la cápsula que lo llevó a la Luna en la misión Apolo 16. Mi reino por saber lo que pasa por su mente en esos momentos. Así se puede ver la Estación Espacial China desde la Tierra. Y la Estación Espacial Internacional. Como viene siendo habitual, el protagonista en el planeta rojo de los últimos días ha vuelto a ser el pequeño helicóptero Ingenuity.
El pasado 23 de abril llevó a cabo su vuelo número 27, de 153 segundos de duración, en el que recorrió 307 metros a una velocidad de 3 metros por segundo y una altura de 10 metros. Durante su vuelo anterior, el 19 de abril, este intrépido explorador fotografió el escudo protector de la etapa de descenso y su paracaídas, obteniendo unas imágenes espectaculares, como podéis ver. Quién sabe si estos restos serán en un futuro lugar de peregrinaje de los futuros turistas marcianos. Por otra parte, el Perseverance ha llegado ya oficialmente al delta del cráter Jezero, y ya tiene ante sí las primeras rocas estratificadas listas para ser analizadas minuciosamente. Veremos qué sorpresas nos depara esta prometedora localización. Mientras estos ingenios mecánicos recorren los parajes helados de nuestro planeta vecino, Islandia se está convirtiendo en un lugar cada vez más popular para realizar prácticas con la vista puesta en la exploración humana del planeta rojo. Y es que los desolados parajes de este frío país son ideales para probar trajes espaciales, hábitats y vehículos de superficie aptos para el inhóspito entorno marciano. Por cierto, muy recomendable visitar Islandia. Como veis, he modificado el título del bloque final, ya que en él vamos a tratar los avances en el programa de lanzador superpesado totalmente reutilizable Starship Super Heavy, y no solo los avances en las instalaciones de Starbase. En ese sentido, esta semana ha sido un poco decepcionante, ya que, como seguramente sabréis, la FAA ha retrasado la resolución sobre el estudio de impacto ambiental en Starbase para las operaciones relacionadas con el sistema completo Starship Super Heavy hasta el 31 de mayo. Ahora mismo, según parece, el único punto que queda por finalizar es el relativo a la conservación del patrimonio histórico y cultural de la zona, que no debería demorarse demasiado. Por desgracia, este aplazamiento no es lo que de momento está impidiendo el primer intento de lanzamiento orbital de la Starship, ya que a SpaceX aún le queda mucho trabajo por hacer. Por un lado, se confirma que el B-7 resultó dañado en una de las pruebas criogénicas realizadas hace unas semanas, en las que el tubo de transferencia de metano que atraviesa el depósito de oxígeno líquido quedó literalmente aplastado y deformado. Aunque no se sabe con certeza, este contratiempo podría haber sido debido a un error en el procedimiento de las pruebas, donde la presión de los tanques no habría sido la adecuada. En cambio, si el problema fuera de diseño, los ingenieros se verían obligados a plantear cambios importantes en la estructura del vehículo, que conllevaría seguramente retrasos considerables. De momento, parece que los técnicos de la compañía están intentando reparar el prototipo, lo que, de producirse, sería una buena señal y alejaría el peligro de una afectación mayor en el calendario de las pruebas. Pero no todo son malas noticias, porque en los últimos días están llegando a Starbase una pequeña legión de motores Raptor 2, lo que sería un claro indicador de que el equipo de McGregor, donde por cierto se realizan varias pruebas diarias de encendidos estáticos de motores, está haciendo bien sus deberes. A juzgar por lo visto en Starbase, no solo podemos afirmar que los ingenieros de propulsión son unos cachondos, sino que parecen haber resuelto los famosos problemas de la cámara de combustión, que según el propio Elon Musk tenía una molesta tendencia a fundirse. Estos bichos tan bonitos tienen nada más y nada menos que 230 toneladas de empuje, lo que proporcionará al Super Heavy, con sus 33 motores, una fuerza de más de 7.500 toneladas. Siendo realistas y teniendo en cuenta las dificultades y los problemas que tuvieron que resolver los chicos de SpaceX durante los encendidos estáticos de los prototipos de Starship, de hasta 6 motores como máximo, es de suponer que las pruebas de encendidos estáticos del Super Heavy van a ser exponencialmente más complejas. Al número de motores hay que sumar que se trata de una nueva versión de los mismos, además de un vehículo diferente y un equipamiento de tierra también nuevo, plataforma de lanzamiento orbital, granja de tanques, etc. Sin ir más lejos, el pasado 30 de abril los técnicos estuvieron probando el sistema de supresión de sonido a base de agua a presión de la plataforma de lanzamiento orbital, y unos días antes hicieron lo propio con los famosos palillos chinos, chopsticks. Asimismo, el brazo de desconexión rápida de la Starship de la torre de lanzamiento ha sido sustituido por una nueva versión mejorada, pero esos son solo 3 de los múltiples sistemas implicados en las operaciones de una misión orbital. Sea como sea, empieza a ponerse seria la cosa. Mientras se trabaja en los diferentes prototipos, las infraestructuras de la zona siguen su curso. El High Bay 2, como parece que va a ser conocido el nuevo edificio de ensamblaje vertical al que llamábamos White Bay, está prácticamente listo y la nueva Star Factory avanza a pasos agigantados. En esta última van a fabricarse las diversas secciones de los prototipos y en la primera, junto al High Bay 1, van a ensamblarse los vehículos verticalmente uniendo dichas secciones. Si las cosas se tuercen demasiado en Starbase, siempre nos quedará Florida, y en concreto la rampa LC-39A, donde SpaceX sigue avanzando en la construcción de la rampa para el sistema Starship, que podría estar lista a finales de año y que tendría una pinta como la de esta imagen. Poco a poco, paso a paso, a menudo más lentamente de lo que nos gustaría, nos acercamos al momento en el que un ser humano pondrá el pie en Marte. Yo no me lo quiero perder, así que estaré atento. ¿Y vosotros? Muchas gracias por ver este vídeo. Bueno, ya sabéis, dadle al like, suscribíos, etcétera, etcétera. Todo eso que es gratis, pero que ayuda mucho. Por supuesto, si aún queréis apoyarme más, podéis haceros miembros. Buscar el botón de unirse por aquí abajo. Y nada, vamos con el saludo a los Space Stormers.
Paul Anderson PC, Zaneramowski, Damián Gabriel, DJ Esmeral, alias Agustín, Germán Domínguez, Estrategias Diarias 2021 JLV, alias José Luis, Prometeus 38, alias Daniel, Alonso 602, Miguel del Olmo, Moisés, Elías González Galán, G. Caldero alias Jorge, Sergio González y Gilberto García. Muchas gracias a todos. Adiós.